Muy bien. Hoy tenemos en la mesa de mujeres a nuestra compañera Janet Arrizón. Tenemos una invitada. Tenemos una invitada. No sé si puedas presentar a nuestra invitada el día de hoy. Con mucho gusto, está esperando que terminara esta investigación para poder presentarla. Nuestra compañera Janet Arrizón participó esta semana en el tercer seminario internacional llamado Las reformas políticas a la representación en América Latina, un seminario organizado por el Observatorio de las Reformas Políticas en América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de Estados Americanos, o sea, de mucho nivel el seminario. Y ella presentó el resultado de una investigación que llevaba ya meses realizando y al que le dedicó pues mucho esfuerzo y mucho tiempo y con resultados muy interesantes. Su ponencia se llamó La paridad total en México, una deuda pendiente con las mujeres en América Latina. Se trata de una investigación en la que ella analizó, estudió y evaluó cómo se ha aplicado la reforma constitucional para la integración paritaria de los gabinetes legales de los gobiernos de los estados, que entró en vigor a partir de, o sea, aplica para los gobiernos estatales que iniciaron después del proceso electoral 2020-2021, entre ellos el de Sonora. Y bueno, los resultados es que unos cumplen, otros no cumplen, unos cumplen muy mal. Y pues para que nos explique mejor, nos comparte los resultados de esta investigación, le cedemos la palabra a Janet. ¿Cómo andamos, Janet? Pues muy contenta, es mi primera participación en un escenario de este nivel y la verdad que creo que las mujeres tenemos que reconocernos. Yo reconozco en Flavia Freidenberg, que es amiga tuitera sonorense. Sí, cómo no. Y Flavia tiene un toque para hacer este tipo de escenarios en el que de verdad es un análisis desde cómo está pasando en Latinoamérica los avances políticos, no solo de las mujeres, pero en este caso pues mi presentación fue enfocada en mujeres. Y lo que se dio en ese seminario fue un análisis de cómo avanzaron en estos 2 años los países. México, una de las cosas que puede presumir o que presume los políticos mexicanos es haber avanzado hacia la paridad, hacia una democracia paritaria. Y creo que hay que definir de qué es y para qué de una manera muy corta, pero la paridad significa que la mitad de los espacios tienen que ser ocupados por mujeres y la otra mitad por hombres. Eso por dos sentidos. El primero, por el derecho humano que tenemos a participar. Las mujeres, uno de nuestros derechos políticos, según la Convención Americana de Derechos Humanos, es participar en las decisiones públicas de los gobiernos. Entonces, una, porque es nuestro derecho, en el entendido que representativamente pues somos la mitad de la población. Y la otra, esperando que esas mujeres tengan perspectiva de género y logramos empezar a incidir en los cambios. Esto se dio ya cuando hubo una ola de políticos jóvenes, cuando se empezaron a votar por diputadas y diputados muy jóvenes como una esperanza de que el poder cambiara. Entonces, por eso la paridad. Entonces, en 2019 se reforma la Constitución Política Mexicana, la Carta Magna de este país, y se pone en el artículo 41 que se deberá de integrar paritariamente el gabinete legal del presidente de la República o la presidenta de la República y de sus equivalentes en las entidades federativas. Correcto. Y se manda en el transitorio cuarto la obligación a los congresos locales de que legislen lo mismo en su marco jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Mi línea de investigación es sobre la paridad. En general, tengo 3 proyectos de investigación, uno a nivel municipal, uno lo que pasó en los estados y uno lo que pasó, qué efectos jurídicos o provoca el incumplir. Esto que les voy a presentar hoy es qué pasó con los estados. Los estados incumplieron, el 60% de los estados que se renovaron a partir de 2021 no cumplen. ¿Fueron cuántos? 9. 9. Estamos hablando de 9. Sonora entre ellos. Sonora entre ellos. Sí. Estamos hablando de 9 gobernadores y gobernadoras que violan directamente o transgreden un principio constitucional. Entonces, los números son pues muy claros, no se puede interpretar, es algo que son 2 más 2, son 4. Punto, no hay más. Han tratado de darle la vuelta hablando del gabinete ampliado. Claro. La Constitución es muy clara, la redacción. Un paréntesis para definir qué es el gabinete legal y el ampliado. El gabinete legal es el que se refiere a secretarias y secretarios. Eso lo marca la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, en estados como el de Sonora, en el que se tiene esa representación en el Congreso, si se quisiera cambiar la ley, se hubiera hecho el transcurso de este año. Entonces, estos datos son después del segundo semestre, dando tiempo a que las administraciones se asentaran y tomaran decisiones. Entonces, en el caso de Sonora, bueno, lo que evalué en esta ponencia es dónde se establece la integración de la administración pública, cuáles son, cómo se llaman y qué sexo tienen. El primer hallazgo es que ningún estado lo presenta por sexo. Aun cuando pensáramos que es algo muy básico y que hemos avanzado, nadie dice este es este y este es el otro.
¿Qué va a pasar en 20 años cuando estemos hablando ya de nombres como Ickers, Zuckers, hay nombres que van a empezar a no ser tan claros Sí, en qué sexo son? Entonces, ese exactamente. primer punto no lo tenemos, Pues no, ya hay Guadalupe. De hecho, pero, ajá, o nombres que ya se Rosario. usan, Sí, pero suelen venir Rosario, acompañados de otros nombres Claro. que te ayudan a saber qué sexo son. En el a caso, inferir. sí, y complican la investigación. En el caso de Sonora, Sonora, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se integra por 14 dependencias, de las cuales 5 son mujeres y 8 son hombres. Es decir, que en Sonora la representación política de las mujeres en la toma de decisiones del gobierno del Estado es del 35.71%, lo que a todas luces no es paritario, aunque se haya querido manejar así el En las último año. cabezas. Así es. Estás hablando del Ese es el gobierno actual. gabinete. El gobierno de Sonora, Otra vez, por favor, los datos. de 14 dependencias, 14 secretarios o secretarias, como dice, o así 14 es. secretarías, pues. Esas Secretarías. tienen, que no me traje esa ficha, pero el artículo específico de la ley orgánica Sí. establece que son 14. Ya hubo una modificación en esta administración. ¿Cuántas mujeres hay en esas 14 Son 5. secretarías ocupadas? 5. En esta administración se incluye la Secretaría de Turismo y se amplía. En esa oportunidad de reforma se pudo hacer, que también ahí ya es cuestionable la ética, ¿no? Porque cuando se legisló el gabinete, se legisló pensando en que no se nos dieran a las mujeres el gabinete ampliado. El DIF, el Instituto de la Cultura, el Instituto de la Juventud. Queríamos, o la intención, el espíritu reformador de la Constitución fue que las mujeres estuvieran en el primer nivel de decisión. Entonces, agarrar de tu bolsita de las del gabinete ampliado y meterlas a Sí, legal para cumplir, sí. yo pienso que es simular. Ahí estaríamos hablando entonces de Zagarpa, seguridad, trabajo, turismo y fiscalía. O la fiscalía no entra aquí. La fiscalía es No, autónoma. Es autónoma, es La autónoma. fiscalía es ¿No autónoma le está faltando una? en el organigrama. Mira, son Sedesón, turismo, Fedezón, perdón. Sedesón, Fedezón con turismo, Wendy. Esas son. trabajo, Zagarpa y Seguridad. seguridad. Correcto. Me faltaba Son. Wendy, sí. Fedezón. Entonces, mi hipótesis es, ok, no cumplieron, eso ya está claro. Los estados que no cumplen, pues mejor le leo los que sí cumplen, ¿no? Pues Más sí, poquitos. son más Sí. poquitos. Los que sí cumplen son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa, de los que se renovan a partir del 2020. Los que no cumplen son el resto, la Baja California, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y deshonrosamente también Sonora. Y Chihuahua tampoco. Entonces, ok, no cumplieron, ¿qué pasó después? ¿Qué consecuencias tiene no Hubo cumplir? estados como Nayarit en los que se interpuso un amparo para que la Ujú. Corte se posicionara y hiciera que se volvieran a nombrar. Al final estamos hablando mira. de una misión de una trascendencia muy, muy importante. Entonces, la Corte dijo que no, que las mujeres no tenían interés jurídico y que estaba fuera de tiempo. Yo considero, no sé cómo está, en qué términos estaban interpuesto el amparo, pero la otra una de las otras investigaciones que hice fue de qué manera sí, y la Corte tiene suficiente jurisprudencia para que la acepte. Para empezar, la paridad se observa sobre un conjunto de actos jurídicos, sobre un conjunto de nombramientos, y cada uno tiene fecha diferente. Entonces, cuando empieza a correr, eso tendrá que decirlo la Corte para ponerle un tiempo más específico. Y la otra es que si no le cabe al amparo el violar a la Constitución, pues entonces regresémonos a la universidad y desaparezcamos la materia de amparo, ¿no? Porque ese es el sentido Sí, esencial exactamente. del Empezó amparo. a revolcar ahorita presencia reforma. Pero incluso Sí, tú en tu investigación estableces una serie de normativa sobre el incumplimiento que deriva en responsabilidades administrativas, incluso políticas, ¿no? Yo propongo una receta que no la había escuchado en ningún otro lugar, que fue la que encontré después de hacer un análisis de un año, porque decían, es que no pusimos en la ley una obligación, no pusimos una sanción. ¿Es en serio que teníamos que tener para todo una sanción? Tendremos derecho a la vida y si no sanción. Yo pienso que no, entonces hice un análisis de todo el marco de ver qué había. Y lo que encontré fue que el incumplimiento de la paridad es violencia política contra las mujeres con razón de género. ¿Por qué? Porque la ley de acceso dice que la violencia política es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que implique el menoscabo, el límite, la anulación de los derechos políticos de una o varias mujeres en la esfera pública y privada. Es un tipo muy amplio. Sí. Entonces, partiendo del punto de que la Convención de Derechos Humanos dice que el derecho a participar en las decisiones públicas, literal, no dice interpretado, lo dice. Aparte de votar y ser votado, es el derecho a participar en las decisiones. Si ese es un derecho político y la violencia política es el que no te dejen ejercer un derecho político, entonces, incumplir con la paridad es violencia política.
Y haciendo un análisis de qué podíamos hacer con la violencia política, pues resulta que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su capítulo de faltas graves, dice que será, esto lo voy a leer, dice, en el artículo 57, incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que realice por sí o a través de un tercero alguna de las conductas del artículo 20 ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, es abuso de funciones, ejercer violencia política contra las mujeres. Y resulta que a las faltas administrativas graves les entra el juicio político. Entonces, si los gobernadores gozaron este año de silencio, yo estoy proponiendo el abrir una línea de presión de la ciudadanía. Insisto, no deberíamos de judicializar los derechos, pero ahí está esta alternativa, en el que pudiéramos señalar a las y los gobernadores incumplidos por la violencia política que están ejerciendo contra la ciudadanía de sus estados. No sé si fue muy complicada, pero No, esa fue a mi mí me queda conclusión clarísimo. final. Yo que no tengo No, nada de abogado. eso sí. No, pero mira, vamos a hacer Y el diablo. un sumario. Hay un incumplimiento de parte de algunos gobernadores y gobernadoras en integrar su gabinete a nivel secretarías con el 50% de hombres y 50% de mujeres. Entre ellos está el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dado que solamente el 35% de las secretarías está ocupada por mujeres. Así pues, voy bien. Bueno, la consecuencia de eso es una falta administrativa grave que pudiera derivar hasta un juicio político, que no es la intención de judicializar esto, pero sí es necesario primero señalarlo. Hay un incumplimiento y hay que señalarlo porque además hubo toda una narrativa de comunicación para decir que era el primer gobierno paritario. Y no es cierto, porque incluso en el gabinete empleado tampoco se cumple eso. De narrativa, quisiera decir algo. A mí me parece que salir a presumir que cumples con la Constitución. Claro, Pues, eso, okay. eso es obvio, ¿no? Y si aún así no la cumples, me parece Claro. muy delicado. ¿Sí? Más. A ver, independientemente de judicializar o no, de señalar o no, realmente cuando tú pones en la ley que debe de haber la mitad de candidatas diputadas y la mitad de candidatas senadoras y la mitad de candidatas gobernadoras, obligas a los partidos políticos a postular mujeres. Y eso se ha reflejado en los últimos 10 años en que quienes hoy más diputadas federales mujeres, más senadoras mujeres y ya un número importante de gobernadoras, porque lo hiciste forzosamente. Es decir, muchas de las mujeres que llegaron a ser gobernadoras, senadoras o diputadas no hubiesen podido llegar si no se hubiera hecho esa modificación hace algunos años. Bien. Hoy se establece por ley que los gobiernos estatales deben de tener el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Y tiene que ver con una combinación de competitividad, de preparación y la otra parte de experiencia. Pero si tú no obligas a los gobiernos a que haya mujeres en todos los niveles, y no solo en las cabezas, sino tiene que haber igual paridad en las subsecretarías, paridad en las direcciones generales y paridad en las direcciones de abajo para poder ir construyendo ese tejido femenino que pueda llegar a tener ese nivel de competitividad que te da no solo el conocimiento y el dominio de los temas, sino la propia experiencia. Déjame darte un dato. La semana pasada, el Instituto Mexicano de la Competitividad, en alianza con el IPADE, publicó un estudio que se hizo en 182 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. En ese estudio se identificó el nivel de representación de las mujeres dentro de las empresas. O sea, punto y aparte, hablemos ahora de la iniciativa privada. Y ahí lo que se dice es que conforme aumenta el nivel jerárquico dentro de las compañías, disminuye la representación de las mujeres. Hoy las mujeres alcanzan en la plantilla laboral el 36% en la plantilla laboral general y solo el 11% en los consejos de administración. En Islandia, que es el número uno, tiene el 47% de presencia de las mujeres y en la OCDE el 28%. Toma de decisiones. En toma de decisiones.
Pero con esto concluyo. ¿Cómo se llegó a eso? Obligando, con un esquema de obligatoriedad, de decir, oye, esto buscar mujeres para que puedan incorporarse, para generar competitividad, conocimiento y experiencia. Y me parece que judicializar o no, señalar o no, pues sí es una obligatoriedad, porque si no, esto no va a poder ir avanzando como ya avanzó con las gobernadoras, las senadoras y los diputados, ¿no? Así, yo creo que aquí hay algunas trampas en la forma en la que luego responden los gobiernos, que dicen, es que no había, preguntamos y nadie, o no hay mujeres con Sí. experiencia. Bueno, yo creo que alguien decía, una feminista, que malamente no recuerdo quién, de que las mujeres tenemos el mismo derecho a ser incompetentes que los hombres, de una manera como sarcástica, ¿no? Oye, De Janet, que pero llega también el gente, gabinete tiene unos varones en a las eso iba, secretarías, qué mamacita A lo largo querida, de y toda la eso luego historia ha responsable habido no de muchos ponerlo en la muchos mesa. hombres incompetentes Ajá. en la Claro, toma de no, decisiones y no no, necesitaron por ninguna ley supuesto, para estar ahí. yo por creo supuesto. que así como han invitado, y que creo que el gobernador del estado de Sonora, para hablar en caso específico, Sí, tienen la gran oportunidad de que viene el cambio de su gabinete, el primer cambio de año en el que hay que darle vuelta al timón y El retomar la refresh. rienda. un refresh. Esta es una gran oportunidad que tienen las y los gobernadores de remendar el daño, ¿no? Creo que éticamente lo debieran de hacer. Y también deberían de ampliar su panorama, abrir una oportunidad de que si esto no les funciona, pues a lo mejor lo otro les funciona. Yo no creo que no existe en el sistema médico una mujer que sea competente en materia de salud. No lo creo. Por No creo supuesto. que en el sistema educativo no existe. Sí. Entonces, Yo como bien conozco a dice una muy buena Moisés, en el sector educativo. y ahí están. Entonces, como dice Moisés, si no lo hacemos obligatorio, nunca se va a Exacto. dar. Tengo un estudio no publicado aún, pero luego, cuando algún día pueda lo publicaré, pero de cómo, quiénes son los gobernadores y quiénes son los gobernadores. Y si ustedes ven el perfil de los que están ahorita, los hombres transitan. Siempre están gobierno municipal, federal, estatal, Sí. federal, estatal, y ahí andan en el poder toda su vida. Las mujeres son un chispazo de suerte porque nunca las dejan volver a llegar. Fueron presidenta municipal o fueron gobernadora, justo por esta cuota. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a hacer que las mujeres vayan haciendo ese perfil de mujeres administradoras públicas, de mujeres competentes, y que lleguemos un día a tener esa bolsa, así como la tienen los hombres de haber ejercido el poder toda la vida, también que haya mujeres, por ejemplo, para mí Wendy Briseño, he tenido mis diferencias ideológicas en algunos momentos de la vida, pero para mí Wendy tiene aptitudes muy interesantes, es Sí. un perfil que ha generado política pública De acuerdo, interesante, sí. es política pública, no son programas, Sí. y hay que reconocer los buenos lugares. Así Vamos, como vamos, Wendy, vamos platicando en la siguiente sesión de este tema, creo que da para más. Janet Arrizón, Lourdes Encinas, muy agradecidos de este gran tema. ¿Dónde Vamos se a puede una- encontrar ese documento? ¿O lo el vas a documento publicar en lo algún lado, en tus publicó, redes, lo publica la UNAM. la UNAM? No sé todavía si ya está en la liga, la voy a buscar y si se las pongo Pues en nos las Twitter. compartes, por El favor. video de la ponencia sí ya está, de las Pues nos partidas. las compartes, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Buen fin de Gracias. semana. Siempre. Gracias.